y me dijo, ¿sabes qué? Este pasaje dice que dejes que Dios manipule tu vida, cosa que para mí era inaceptable. A mí nadie me manipula. Manipula, si yo era el que decía siempre, no, tú te dejas manipular. Okay. Y estuve llorando en el teléfono con ella, pidiéndole perdón a Dios. Y en ese momento sentí que realmente yo estaba entendiendo quién era Dios y qué quería de mí. Cuando su mamá lo vio, textualmente las palabras que usó fueron estas: Dios me ha devuelto a mi hijo. Ella creía que estaba muerto. O sea, ya estaba completamente desconectado. O sea, tenían años sin comunicación. Pues bienvenidos una vez más a este Off Script Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el arquitecto y pastor Ramón. ¿Cómo le gustaría que le dijéramos? Ramón. ¿Ramón? Así, Ramón a secas. Ahorita solito se va a presentar con todo lo que tiene para compartirnos. Para la gente que es la primera vez que nos visualiza, este podcast se trata un poco acerca de explorar el alma humana desde la espiritualidad, la psicología, el emprendedurismo y muchas cosas más. Creemos que la vida es un juego complejo, pero pocas personas se toman el tiempo para entender las reglas que pocos conocen. Y eso es lo que buscamos explorar en este podcast. El día de hoy, este podcast es patrocinado, además de por Radical Capital Group, por el rooftop de The Fives Downtown, en el cual, para todas las personas que nos escuchen, si se acercan, van a contar con un 10% de descuento en el Day Pass, que es de lunes a domingo, de 11 a 6 de la tarde. Es un rooftop familiar y pet friendly, y les incluye camastro, toallas. El costo del rooftop del Day Pass es reembolsable en alimentos y bebidas. Además, por aquí en la pantalla les vamos a poner todos los tratamientos de los cuales pueden disfrutar en el área de spa. No se lo pierdan. Para mayor información, no duden en contactar, muchas gracias, a Valeria Gerald, que es la RP de este rooftop. Y vamos a comenzar. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy a gusto, muy cómodo, una excelente vista. Una excelente vista, ¿verdad? ¿Qué tal vivir por aquí? Cuéntanos, ¿de dónde eres, Ramón? Soy del Distrito Federal. Ok. Aquí en la Ciudad de México, hace 64 años. Hace 64 años, ¿y cuánto tiempo tiene que viniste para acá? 17 años tenemos acá. ¿Y tienes vistas como estas allá en Ciudad de México? No, porque no, tenemos vistas mucho más interesantes. No, claro que no, es una belleza, una bendición el poder contemplar todo esto, ¿no? Y tener el privilegio de vivir en este lugar es una bendición. Claro que sí. ¿Y tú te viniste por este tipo de vistas o te viniste por trabajo? ¿Cómo fue que terminaste por acá, si nos quieres contar? Bueno, mira, pues hablando de emprendeduría, muchas veces pensamos en los conceptos que tienen que ver con los negocios, y yo estoy metido en los negocios del Señor. La razón fundamental por la que nos venimos acá fue porque queríamos sembrar una iglesia. Nosotros teníamos ya la visión de que en estos lugares hacía falta el evangelio. Conocimos Cancún, estuvimos por Cancún un tiempo y nos dimos cuenta que había una gran necesidad de compartir el evangelio en este lugar, y nos venimos por esa razón. Esa fue el motivo fundamental. Excelente. Oye, ¿y cómo es que un arquitecto, padre de familia, me imagino que te dedicaste muchos años a la arquitectura, cómo es que se despertó en ti esas ganas de compartir el evangelio, de volverte pastor, de abrir una iglesia? Bueno, es una historia un poco larga. El tema es que yo tuve una experiencia muy importante viviendo en Estados Unidos. Ok. Ah, ¿también te fuiste a Estados Unidos? Sí, trabajé en Estados Unidos, trabajé en 2 despachos allá en San Francisco, California. Ok. Y la intención que yo tenía en mi corazón y en mi proyecto de vida era justamente vivir en Canadá. Ok. Y estando yo de visita en Canadá, justamente ya trabajando en Estados Unidos, pero estando en Canadá como para ver cuál era el entorno y cómo me podía yo relacionar y contactar para poder trabajar en ese lugar, pues tuve una experiencia inusual que me gustaría compartir. A ver, para que te pueda dar respuesta a por qué, ¿no? Sí. Porque mi interés fundamental era desarrollarme como arquitecto. Ya tenía yo un paso dado al trabajar en Estados Unidos. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues yo tenía un proyecto de vida que finalmente Dios lo cambió y por eso estoy aquí. Como dice el dicho, uno pone y Dios dispone. Así es. El tema es que yo estando en Vancouver, queriendo regresar a la Ciudad de México, perdón, a San Francisco, donde yo vivía, se me impidió regresar por parte de las autoridades de migración de los Estados Unidos. ¿No te dejaron regresar? No, que así es como funcionaba en aquel tiempo, que las relaciones entre Estados Unidos y Canadá
funcionaban así, los vuelos eran como locales y por lo tanto los agentes de migración estaban en Canadá, los de Estados Unidos. Pues la persona que me impidió hacerlo hizo bien su trabajo. Ok, porque sí te lo impidió. Porque yo estaba trabajando con visa de turista y eso era ilegal. Entonces él lo pudo detectar y al final me impidió hacerlo, lo cual me llevó a pues, hacer una escala, diríamos, que no tenía yo prevista porque yo ya tenía mi vuelo listo para regresar. Y cuando me detienen, entonces viene una serie de situaciones complejas en donde yo primero tengo una negación, me revelo con el de migración, me pongo agresivo. ¿Ah, sí? Y le digo que no yo soy... ¿No sabes quién soy? Sí, yo soy mexicano y yo quiero llegar a México y si quiero llegar a México que tengo que pasar por tu país. Y me dijo, pues hazle como tú quieras, claro. Por aquí no pasas. Sí, cuando te pones así, también se ponen así. El tema es que ya estando yo más tranquilo y regresando a un lugar en donde yo encontré un folleto del evangelio, de esos que yo había repartido porque yo era cristiano ya. Resulta que pues ahí me encuentro con algo que yo sabía, que Dios podía perdonar mis pecados, que Él podía restaurarme. Y al final yo tenía un sentido de la religiosidad que me parece importante destacar ahora en este momento, dado que este podcast también tiene que ver con la espiritualidad, en donde hay una relación con Dios que es muy superficial, ¿no? Para todas las personas, ajá. Sí, muy nominal, ¿no? Ok. Sí. Como soy cristiano de domingo, ¿se podría decir? Así es, ¿no? Ok. Y entonces yo conocía ese material, yo incluso lo había repartido en alguna ocasión. Y ahí me encuentro con una situación muy complicada y me doy cuenta de que quien está fallando soy yo. Y hago una llamada telefónica con una persona que yo recién había conocido en San Francisco, que yo siempre he pensado que ha sido como una especie de ángel que Dios envió. Así dice la palabra, que a veces sin saberlo nosotros hemos hospedado a ángeles. Sí. Y habló conmigo y me relató algo muy interesante. Me leyó la Biblia en el Proverbio capítulo 21, que tiene un pasaje muy interesante. Dice que el corazón del rey está en la mano de Dios. Dice, y así como las aguas son repartidas en los ríos, así Él tiene el corazón en tu mano. Okay. Y ella usó una palabra que yo usaba con mucha frecuencia, que era la palabra manipular. Okay. Y me dijo, ¿sabes qué? Este pasaje dice que dejes que Dios manipule tu vida, cosa que para mí era inaceptable, ¿no? A mí nadie me manipula. Me manipula. Si yo era el que decía siempre, no, tú te dejas manipular, a mí no me va a manipular. Y usó una palabra más fuerte todavía. Dijo, ¿sabes qué? Deja que Dios manipule tu vida como un títere, así me dijo. ¿Y tú cómo? Sí, dije, no, ¿cómo va a ser? Hirvió la sangre. El tema es que al final de toda esta conversación, pues yo le rendí mi corazón a Cristo. Okay. Y estuve llorando en el teléfono con ella, pidiéndole perdón a Dios. Y en ese momento sentí que realmente yo estaba entendiendo quién era Dios y qué quería de mí. ¿Apenas a qué edad? Tenía 26 años. ¿Y cuántos años llevabas de cristiano? Desde los 7 años. O sea, ¿más de 15 años? Así es. 15 años te tomó entender quién era Dios. Así es. Ok, ¿y te fue bien? Bueno, la experiencia que tuve a partir de ese encuentro con el Señor fue extraordinario, porque al final, pues yo no había resuelto mi problema, ¿no? Yo había resuelto mi problema espiritual, pero no mi problema de vida, en el sentido de que qué iba a hacer si ya me habían negado el ingreso a los Estados Unidos. Sí. Entonces, después de algunas intenciones y propósitos de querer regresar a través de lo que era el consulado americano, ellos me dijeron, nosotros no podemos hacer nada porque respetamos la decisión de la gente de migración, pero pues tú puedes intentarlo por otras vías. Y al final fui al consulado mexicano, en donde me entendió la vicecónsul, le expliqué mi problema. Ella tenía muy buena relación con el encargado de migración en Estados Unidos, en Canadá, de Estados Unidos en Canadá, y entonces ella le llamó por teléfono, aún recuerdo su nombre, Ron, le hizo saber mi situación y de inmediato me dijo, ¿cuándo quieres regresar? Y le dije, pues mañana. Perfecto, entonces ahí el problema se había resuelto. Así de fácil. Rápido. Ajá. Pero seguimos la conversación y aquí entra cómo Dios hace todas las cosas. Yo como arquitecto empecé a platicar con ella y resulta que ella había estado casada con un arquitecto y la conversación empezó a girar en torno a la arquitectura. Sí. Fue tan grata la conversación que ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Te propongo una cosa, ¿por qué no te vienes a mi casa? Conoces a mi familia y yo mañana te llevo al aeropuerto. Todo ese tiempo que pasó es porque Dios tenía un plan y un proyecto. En ese espacio
llegó un muchacho que estaba siendo deportado de Canadá a México, que tenía una situación muy irregular, en tanto que no se sabía con precisión, o no sabía antes de ese momento el gobierno canadiense qué nacionalidad tenía. Le abrieron un proceso ahí bastante largo, y él, bueno, al final de cuentas decidieron deportarlo, que era mexicano, pero él tenía muchos años de no estar en México, hablaba muy mal el español, y la cónsul me platicó todo su problema, me lo explicó de manera detallada y me hizo esta pregunta: ¿qué harías tú si fueras este muchacho? Tenía más o menos mi edad. Y le dije, no, pues si me dejan, porque ella me propuso que yo le dejara el cuarto de hotel donde yo ya había pagado para que al siguiente día ella lo recogiera y también lo llevara al aeropuerto. Entonces le dije, pues yo me fugaba. Digo, la verdad es que aquí tengo el trabajo, tengo las relaciones, tengo todo, y si me dejan libre... Sí, porque además lo llevaron en una pane, lo llevaban esposado. El gobierno canadiense estaba haciendo entrega de este joven al gobierno mexicano. Al final, bueno, decidió que también se vendría a su casa. Lo conocí de una noche, platicamos y nos fuimos al siguiente día al aeropuerto. Él salía mucho antes que yo y la cónsul me invitó a un café. Estábamos tomando un café. Cuando yo sentí en mi corazón, dije, pobre muchacho, conocía su historia, ¿qué va a pasar con él? Va a llegar a un lugar que no conoce, habla muy mal el español, etcétera. Y entonces, pues le dije, déjame hacer una llamada, y hablé a mi hermano carnal, a mi hermano en México. Le dije, mira, conozco a un muchacho de un día, esta es su situación, no tiene dónde llegar, no conoce la Ciudad de México, o hace muchos años que estuvo allá, por favor recíbelo. Y mi hermano, pues como un buen cristiano, un corazón noble, lo recibió, y estaba casado, tenía hijos. Imagínate que te digo, recibe a una persona que no conozco. Sí, no cualquiera, sí. Y entonces, bueno, él lo recibió con mucho gusto. Y al siguiente día de su recepción, él le dijo, ¿qué hacemos? Dice, pues no sé, dice, porque yo hace mucho que no estoy por acá. Pero más o menos, dice, me acuerdo que vivía por la delegación Iztacalco. Si tú conoces a Ciudad de México, No tan bien. sabes que pues esas comunidades, esas alcaldías tienen alrededor de 2, 3 millones de habitantes. Son grandes. Y bueno, pues la verdad es que fue un problema para mi hermano porque empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y él tenía un negocio y le dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer algo. Si te voy a ir a mi casa, no sé qué va a pasar contigo, pero vamos a regresar a casa porque tengo que abrir mi negocio. Entonces dice mi hermano, se da la vuelta en una calle cualquiera y de repente cuando se da la vuelta, este muchacho le grita, ¡párate! ¡Ahí va mi mamá! Resulta que la mamá no vivía en Ciudad de México, vivía en Monterrey y había venido a pasar las fiestas de Navidad a la Ciudad de México. No es sabía. decir, cuando su mamá lo vio, textualmente las palabras que usó fueron estas: Dios me ha devuelto a mi hijo. Ella creía que estaba muerto. O sea, ya él estaba completamente O desconectado. sea, tenían de su años familia. sin comunicación. Totalmente. Ok. Y entonces me acordé de aquel versículo que me leyó la hermana cuando yo le entregué mi corazón a Cristo. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Hacia donde él quiere, lo inclina. ¿Tú te imaginas, Guillermo, lo que es que desde Vancouver hasta Iztacalco Dios haya unido a dos personas? Ahora, lo maravilloso fue para mí el pensar que Dios tenía una relación personal conmigo y que además quería usarme, porque Él pudo haber usado a cualquier persona. Entonces, a partir de esa situación, yo dejo mi trabajo a los pocos meses, 6 meses más, estuve trabajando en Estados Unidos y me regresé a la Ciudad de México. Ok, pero ya había una idea en tu mente de decir, quiero que Dios me use. O sea, vi cómo me usó y quiero que me use más. Fue el detonante, Okay. el saber que Dios tenía una relación personal. Mi relación con el Señor era muy superficial, si Dios existe, Dios es bueno, pero no era esa relación de, a ver, yo te conozco, yo sé que eres Ramón Cervantes, sé que es lo que quieres hacer, pero ahora quiero usar tu vida de una manera diferente. Okay. Y cuando regresé a los 2 o 3 años, empecé a estudiar en el seminario, ¿no? Siguiendo, por supuesto, toda mi vida profesional como arquitecto, pero ya con una visión un poco diferente. No la conocí, pero ya conocí a mi esposa desde que era niña, tenía 4 años de edad cuando yo la conocí. ¿Cuántos años se llevan? Yo le llevo 11 años a ella. Ok. Entonces empezamos a relacionarnos de una manera no solamente fraternal, sino también espiritual. Y empezamos a trabajar como predicadores callejeros. Ok. Ahí en la Alameda Central. O sea, del anhelo de mi corazón, sí, yo quería vivir así en una montaña, en donde hubiera un lago, y ese era mi proyecto de vida, Sí. allá en algún lugar cercano a Canadá. Ok. Y el tema es que Dios me mandó Dijo, no. a un lugar completamente diferente, me mandó a las calles de la Ciudad de México, En la a Alameda. trabajar como un evangelista callejero.
Ok, ¿y eras de los que iban tocando puertas o de los que se paraban a gritar, No. arrepiéntanse? Éramos de los que nos poníamos no a gritar arrepiéntate, porque teníamos una clave muy grande en el ministerio, que nos identificaban los mismos evangelistas como las personas que predicábamos acerca del amor de Dios. Okay. Había uno que sí predicaba antes de nosotros, y Oscar se llamaba, vestido siempre de negro, y él sí era arrepiéntate. Y luego cuando él terminaba decía, bueno, ahora sí los dejo para que les hablen del amor de Dios, decía él, ¿no? Entonces ahí, Guillermo, mi vida empezó a cambiar. Okay. Empezó a cambiar porque empecé a servir al Señor. Seguí trabajando como arquitecto, por supuesto, muchos años iba a la más, par. unos 8 o 10 años más. Okay. Pero cada vez más enfocándome ya en la parte ministerial, junto con mi esposa y con mis hijos, que fueron fundamentales. Y ya entonces nosotros, conocer la necesidad que había aquí en la región, pues nos venimos para acá y nos venimos, pues básicamente sin ningún tipo de relación. Conocíamos a 2 personas, sí, que fueron las que nos abrieron su casa, que nos prestaron su casa para que estuviéramos aquí. Me vine sin trabajo, órale, con 2 hijos adolescentes, y mi esposa pues como soporte y apoyo de esta situación, y así fue como nosotros nos venimos para acá, pero con una visión clara. Aquí hay un antecedente importante también que te quiero mencionar, porque pues tiene que ver con todo lo que tu podcast maneja. Dios maneja las cosas y Dios va arreglándolas de una manera interesante. Ya en este trabajo en la calle como evangelista y demás, a través de un hermano que es nuestro papá espiritual, pastor Jaime Arango, conocimos a un hermano que era pastor presbiteriano, que empezamos a tener cierta relación, y él me hizo una invitación para un instituto que es muy importante a nivel mundial. Sigo siendo soy exalumno y también parte de su grupo de capacitadores, que se llama Haggai Institute, que tiene su sede en Maui, Hawái, y también en Singapur. Y entonces en este instituto yo fui invitado por este amigo. Puedes llegar solamente por invitación. Y estuve 23 días en la isla de Maui, en Hawái, capacitándome en torno al liderazgo avanzado. Es un curso de liderazgo avanzado. Y ahí yo entendí que la misión del cristiano no está en las 4 paredes. Ahí el Señor me hizo entender que mi trabajo y mi tarea no era solamente el formar parte de una iglesia. Yo era copastor de una iglesia grande en Ciudad de México. Estaba muy cómodo, diría yo. Mis hijos estaban cómodos, económicamente hablando, espiritualmente hablando. Pero cuando hicimos este desafío de Haggai, yo sentí en mi corazón el comprometerme con el Señor a sembrar 3 iglesias junto con mi esposa. Sembramos una en Ciudad de México, esta es la segunda, y estamos ahora con la tarea de sembrar la tercera aquí en Playa del Carmen, en una zona marginada que es Villas del Sol. Entonces, ese evento importante determinó también el cambio de visión, el que Dios me haya llevado esos días a Hawái, y la gente cree que fuimos a divertirnos. La verdad es que con trabajos visitamos la playa un par de veces, ¿no? Pero la verdad es que Dios manejó esas cosas de manera muy interesante para que nuestra visión cambiara. Y cambió. Algunas veces la gente no entiende. Tenía yo un alumno que me decía, ¿cómo usted dejó la arquitectura? ¿O por qué dejó la arquitectura? Que por eso no lo he abandonado del todo. Estoy haciendo un proyecto ahora de un templo. Pero ya digamos es una concepción diferente, ¿no? Sí. El tema es que a veces la gente no entiende el por qué hacemos esos cambios hasta que no se da cuenta de que el llamado de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Claro. Que el amor que le tienes a una profesión, que la tengo, un amor profundo a la profesión, diría yo que es una de las cosas que más anhelo, y que pues Dios eventualmente me da estas oportunidades de seguir haciendo algunos proyectos, pero no es mi tarea principal. Claro. Entiendo que tengo una tarea de mayor trascendencia. Claro. Entonces así fue por lo que venimos para acá. Digo, ya te hice una historia un poco larga, pero... No, ya ahora sí entiendo un poquito más el trasfondo de quién es y de dónde viene. Me sirve un montón. ¿Y qué va a hacer cuando ya plante la tercera iglesia? ¿Ya se va a retirar? No, bueno, pues no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene. Nosotros queremos seguir aquí en Playa del Carmen. El Señor nos ha permitido estar trabajando aquí con la iglesia Vida en Armonía, y nos sentimos muy contentos, muy a gusto. Sabemos que Dios tiene un plan y un proyecto, y queremos que ese proyecto se desarrolle en función de su voluntad. Entiendo que cuando yo termine y trabajemos junto con mi esposa y mis hijos, mi familia espiritual, ahora con los hermanos de la iglesia, en ese nuevo proyecto, pues bueno, Dios tendrá señales claras. Yo, una de las cosas que contestaba en una de las preguntas que me hacías en
En la encuesta. en la encuesta, Sí. es justamente que el mayor anhelo de mi corazón es conocer la voluntad de Dios. Ok. ¿No? Entonces, pues voy caminando como cuando llegamos aquí, sin conocer a nadie, y bueno, no sabemos. Nosotros quisiéramos quedarnos aquí. Mi esposa me decía que yo nunca pensaba que íbamos a dejar Ciudad de México, pero la dejamos. Sí, así es. Uno nunca se imagina. Fíjate que esto que comentas me resuena mucho porque también me ha pasado en la vida que como un títere he sentido cómo Dios me hizo y ha movido mi vida por meses, semestres o años, todo para un encuentro puntual que me doy cuenta que Dios quería utilizar para que una persona conociera. Y literal volteo y digo, wow, o sea, hizo con mi vida lo que quiso durante un año a lo mejor, solo por esa persona. Entonces me resuena un montón con la historia que nos acabas de contar, ya luego la contaré, ya luego te la cuento. Muy bien. Oiga, pastor, o Ramón, ¿cómo te digo? Como quieras. Pastor, como te sientas arquitecto, cómodo, Ramón. como te sientas cómodo, Guillermo. ¿Qué nos puede decir? Porque desde que Steph me lo recomendó, Steph, que es una amiga que quiero mucho, me dijo, debes de preguntarle al pastor acerca de el número de oro. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿El número de oro o la divina proporción? Pues ¿No? es muy interesante, ¿no? Otra vez relacionando las cosas con respecto a la profesión. Resulta que cuando yo estaba estudiando, antes de estudiar todavía la carrera, tenía un tío muy, muy querido, mi tío Bernardo, que él me había dado algunas, digamos, pautas o clases, por decirlo de una manera, en Sí. torno a este tema que me pareció muy apasionante, ¿no? Porque hablaba acerca de un principio que rige la naturaleza, que los griegos empezaban a ocupar, los romanos, y que de alguna manera era un factor de belleza, era algo que se consideraba desde la parte de la estética como importante en la construcción y en el diseño de los diferentes templos y demás esculturas griegas. Entonces, cuando yo llegué ya a la universidad, soy egresado del Politécnico Nacional, ahí pues tuve maestros que tenían alguna información, diría yo, vaga con respecto a esto. De manera tal que yo tuve la intención de preguntar y de, digamos, ahondar más en el tema, y se fue para mí como muy decepcionante el que no viera todo ese respaldo que yo pensaba habría, porque la formación que teníamos ahí en el Politécnico era muy técnica, ¿no? Había muy pocos elementos de carácter, digamos, estético. Al final descubrí que las opiniones que me estaban dando eran más en función de criterios muy generales, Ya. que quizás ellos habían escuchado, pero que no habían realmente profundizado. Entonces yo empecé a profundizar y posteriormente empecé a darme cuenta de que había muchos elementos. Cuando yo estudié después una maestría en la UNAM, encontré con un profesor muy querido, el doctor José Santiago, que pues fue ese impulsor, ¿no? Y empecé entonces yo a estudiarlo desde la perspectiva de la naturaleza y cómo se encontraba en varios proyectos muy importantes, arquitectónicamente hablando. Pero lo que más me sorprendió, y aquí está esta conexión, ¿no? Es el que dije, bueno, ¿por qué en la Biblia Dios siempre da las medidas? ¿Estás fijado en eso? Sí. Que dice, a ver, las medidas del arca del pacto son estas. Él da las medidas. Sí. Las del templo son estas. Fue muy específico. Las del arca son estas. Sí. Bueno, entonces yo hice una investigación y me puse a estudiar esas medidas. Dije, a ver, ¿por qué Dios puso estas medidas? Oh, sorpresa, esas medidas tenían que ver con eso que yo había estado estudiando, que un fraile en algún tiempo, en el siglo XVI, por ahí así, le puso por nombre la divina proporción, porque él entendía que esta proporción tenía que ver con la creación, con lo que Dios ha hecho. Okay. Y entonces, este esquema tan interesante, empiezo yo a estudiarlo, empiezo a dar cursos de incluso diseño de la naturaleza, en donde demuestro que todo lo que tenemos a nuestro alrededor está sujeto a ese patrón. Voy a mostrar, no sé aquí si los amigos que están escuchando el podcast o viendo el podcast puedan ver esto que voy a mostrarles, porque mi teléfono lo tiene, no sé por qué razón, yo no lo busqué con esa intención, pero cuando nosotros encontramos, a ver, perdón aquí, No, no te preocupes. encontramos este patrón,
A ver. Aquí está. Qué lástima que soy tan malo para estas cosas. Bueno, ya aquí está. No te preocupes. Ahora sí. Vean. Te lo voy a mostrar a ti, Guillermo, primero. A ver. ¿Ves cómo está configurada la pantalla? Ok. Esta es divina proporción. Ah, ok. No sé si se pueda ver por allá en alguna Así, de las mira, cámaras, tal vez en ¿esa es tu esta, cámara? Si quieres. ¿no? Ahí. No sé si se alcanza a ver y si no, lo ponemos. Ahí. Es como un caracol. Es una espiral. Ese es el Nautilus, famoso Nautilus. Famoso Nautilus. ¿Eso tiene algo que ver con el nombre Fibonacci? Sí, claro. Es el resultado de la serie de Fibonacci, que es una serie que se encuentra en todas las relaciones de la naturaleza. Por ejemplo, si tú arrancas o tomas una rama, te vas a dar cuenta que la relación que existe entre la parte menor y la mayor siempre es una constante. Lo interesante de todo esto es darte cuenta de cómo la creación de Dios, y hoy justamente yo estaba dándole gracias a Dios por ello, porque es maravilloso cómo Él como creador, todo lo que hay en el universo está regido por un patrón que Él diseñó. Sí. Y aunque somos diferentes físicamente, no somos distintos en términos de proporción con los animales o con los elementos vegetales o con los elementos incluso orgánicos. Ok. Entonces, eso es maravilloso porque te das cuenta cómo Dios fue el creador de todo el universo, y por eso cuando yo hice este estudio sobre las medidas bíblicas me quedé sorprendido, ¿no? Que dije, wow, o sea, no hay duda alguna de que el creador, el que hizo todo el universo, el que dio estas medidas, tiene un patrón de composición, ¿no? Ok, eso es lo que se conoce, alguna vez creo que lo escuché, que vendría siendo como la huella dactilar de Dios, porque ves esta marca en todos lados, ¿no? O estas proporciones. Así es, tiene que ver con un concepto geométrico también muy interesante, que es el fractal. No sé si conoces acerca de los fractales. No, a ver, compártenos. Los fractales son estructuras, hay una muy particular que se llama Mandelbrot, que gracias a su repetición mayor o menor, te puede configurar desde lo que es un vegetal, por ejemplo, piensa en un brócoli, hasta una cadena montañosa. Okay. El patrón es el mismo, solamente que con los esquemas de repetición se van conformando diferentes, digamos, estructuras. Y eso es parte también de la manera en la que la sección áurea se va estructurando a partir de esos patrones. Ya. Entonces es impresionante. Una de las cosas que también contesto en el cuestionario es esta, que qué cosas a mí me llaman la atención o qué me gustaría más. Dos cosas importantes. Una, lo micro y lo macro. Sí. Es decir, ver las cosas desde la parte de la microbiología, por ejemplo, sí, hasta conocer todo el esquema del universo, ¿no? O sea, esos son mis dos grandes sueños, tener un super microscopio, sí, y un super telescopio para seguir estudiando estos patrones que son extraordinariamente increíbles. Son realmente yo he tenido, bueno, te comento que yo fui profesor de la UNAM por 19 años ahí en la Academia de San Carlos, de la Facultad de Artes y Diseño, a nivel de maestría, y desde entonces y hasta la fecha sigo siendo profesor. Tengo esta osadía, okay, de retar a los alumnos y decirle, tráeme lo que quieras de la naturaleza, lo que tú quieras, y yo te puedo demostrar que tiene el mismo patrón. Y los alumnos se quedan, no por mi habilidad ni por nada, sino porque Dios así lo hizo, ¿no? Y me ha dado la capacidad para poder entenderlo. Se quedan sorprendidos de cómo cualquier cosa que me han traído, piedras, flores, vegetales, frutas, no sé, piedras, etcétera, siempre han tenido la certeza de que el patrón se reproduce. Okay. Porque hay un creador, ¿no? Y me da la oportunidad siempre, justo en esas clases, de presentar el evangelio y decir, bueno, dentro de mi fe y dentro de mi convicción, esto es inobjetable, ¿no? Porque te lo estoy demostrando de manera palpable, con datos, con información objetiva, ¿no? Claro. Sí, porque escuché por ahí una frase que dice que poca ciencia, que es lo que mucha gente utiliza, agarran conceptos básicos de la ciencia para negar la existencia de Dios, ¿no? Poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia, o sea, cuando te la tomas en serio, no te queda más que probar la existencia de Dios, ¿correcto? Y lo que tú dices, cuando tú te fijas en la historia de la humanidad, que me gusta mucho, si estudias pues el panorama de la Biblia, el panorama del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero en sí, la historia de la humanidad, es imposible negar que hay un hilo conductor. O sea, todo está conectado.
Y también cuando te fijas en las cosas tan pequeñas, que todo está hecho tan perfectamente, que igual para mí es imposible negar la existencia de Dios. De hecho, desde el principio, ¿has escuchado del principio de la entropía, me imagino? Sí. Que dice, según un principio de la física, que dice que todo en el universo está en decadencia. Entonces, ¿cómo es que si todo está en decadencia, las cosas evolucionaron para estar tan perfectamente creadas? Como que no empata. Sí, bueno, desafortunadamente muchas veces hay personas que yo siempre me he cuestionado, Guillermo, y digo, la gente que es de ciencias, que ve todas estas maravillas, que quien estudia el cerebro, por ejemplo, quienes estudian los esquemas neuronales, ¿cómo es posible que no puedan contemplar en toda esta grandeza, en toda esta maravillosa construcción del ser humano desde la parte física, que hay algo superior, que hay alguien que lo creó? Es más difícil creer en eso, ¿no?, que creer que el hombre es producto de una explosión. Entonces, gracias a Dios he tenido oportunidad de conocer yo a científicos cristianos que pues también han impactado mi vida, porque se han dado cuenta de que el evangelio también se puede proclamar a través de la ciencia. Las buenas nuevas, esto que estamos hablando, a mí me da pie para hablar acerca de la existencia de Dios. Claro. Y también da pie para que las personas se hagan preguntas. Okay. Los alumnos hacen preguntas, ¿no? Sí. Porque además les digo, bueno, pues a ver, alguien, yo no le puse divina proporción, ¿eh? Eso lo pusieron hace 10 siglos, ¿eh? O sea, yo no soy el inventor. No lo inventé, sí. Así que son temas muy interesantes, muy apasionantes, y podríamos hablar de esto muchísimo, porque tiene muchísimos elementos que, sobre todo de la parte de las demostraciones, ¿no? Yo cuando para los alumnos les digo, a ver, observa, tengo un compás especial para ello, en donde les muestro cómo son. Porque les hago la pregunta, ¿tú crees que estás bien hecho? Y se quedan así, ¿no? No, sí estás bien hecho, mira, te lo voy a demostrar. Y entonces, en diferentes manos, en diferentes partes de su cuerpo, en el ojo, en la oreja, les demuestro con este compás que su construcción es perfecta. Y entonces, pues no hay nada más que glorificar a Dios por ello, porque todo es producto de su creación. Claro. Él es el que merece toda la honra y la gloria por lo que ha hecho, ¿no? Okay. Y qué bueno que nos permite a nosotros, digamos, que acercarnos, aunque sea de manera muy humana, ¿no?, al acto mismo de la creación. Ok. Oiga, pastor, ¿y qué consejo le darías a alguien que nos esté escuchando que se quede con sed de escuchar un poquito más acerca de la sección áurea de esta divina proporción? ¿Cómo pueden empezar a investigar? ¿O por dónde empiezan para entender un poquito y que aprendan precisamente a ver esta radiografía de las proporciones perfectas que existen en la naturaleza y en todo? Bueno, habría que ver cuáles serían los perfiles, pero por ejemplo, a quien le guste el arte, yo le recomendaría un libro muy famoso que se llama La geometría secreta de los pintores, de Charles Boulot, que hace una radiografía de las grandes obras del arte, desde las obras de los autores griegos hasta obras contemporáneas, en donde diferentes pintores, particularmente pintores reconocidos y famosos, han hecho uso de esta proporción. Eso los aproximaría, los entusiasmaría, tal vez como me entusiasmó a mí. Sí. Ahora, si es desde la parte teórica, también hay un libro muy interesante, que es el libro de Pablo Tosto, que se llama La proporción áurea, ¿no? Y ese libro es un libro que nos ayuda también mucho a entender los principios básicos y sobre todo pues a observar. Yo diría que la observación, ¿no? Que vean sus dedos, y el secreto fundamental está en la relación que existe entre las partes. Sí. Esa relación es una relación constante que se da en todas las plantas y que al final, aunque las proporciones en términos de sus dimensionamientos sean diferentes, hay, digamos, esquemas subordinados, les llamo yo patrones de familiarización con la sección áurea, emparentados, que nos permiten encontrar en todo. Bueno, yo te sorprendería saber que la tarjeta que tú usas normalmente, sí, si tuviera aquí un compás te lo mostraría. Las tarjetas de presentación están hechas en sección áurea, los teléfonos. ¿Por qué? Porque como es la medida del hombre, sí, pues todo está replicado. Los que han estudiado saben que ergonómicamente necesitas tener, sí, esas proporciones. Entonces, ¿cómo haces que una tarjeta sea funcional? Pues adaptándola a la mano,
Claro. Y esa mano está en sección áurea, por lo tanto, las tarjetas están en esa misma proporción. Claro. Incluso, bueno, veo ahorita mis huellas dactilares, o sea, puedo ver el Nautilus, ¿no? O sea, se ve un poquito la forma de Sí, eso. es maravilloso. Hay un libro muy bonito que se llama El poder de los límites, también de un autor que se llama Doxy, en donde hace un estudio de la naturaleza, de la arquitectura y el arte. Y hace toda una serie de pues ejemplos muy interesantes. No es comercial, no te patrocina Gustavo Gili, pero Gustavo Gili lo tiene, ese libro, así se llama, El poder de los límites. Poder de los límites. Y es un estudio muy serio sobre la sección áurea. Creo que ese es uno de los que también a la gente le gustaría acceder a él. Se encuentra incluso en PDF en el internet. Ok. Digamos esos que no son tan lícitos, pero que bueno, quien no tiene acceso puede de alguna manera llegar a ellos, ¿no? Ok, excelente. Pues muy bien, está muy interesante el podcast. Y bueno, aquí en las preguntas que respondiste, me genera mucha curiosidad una. Una de las preguntas que te hice fue, ¿qué te hace sentir orgulloso, pero también culpable? Y tu respuesta fue, mi fe. ¿Cómo es que tú, siendo pastor, te genera culpabilidad tu fe? Bueno, en un sentido muy amplio, no en el contexto de mi relación con Dios, sino en lo que no he hecho. Ok. Yo creo que aunque tenemos tiempo en el Evangelio y hemos hecho un trabajo para el Señor, creo que no he hecho lo suficiente. Y por eso me siento culpable. Ok. Porque yo quisiera tener muchos años más para poder predicar el Evangelio. Soy muy orgulloso de mi fe, estoy muy convencido de mi Señor y Salvador Jesucristo, pero creo que todavía no he hecho todo lo suficiente. Y por eso es que está esa, digamos, circunstancia de lo que ya has hecho, pero lo que te falta por hacer. Claro. Oye, bueno, veo que usted es una persona que investiga mucho, que le gusta mucho revisar fuentes. ¿Qué tanto usted investiga también acerca de desarrollo personal, de psique? ¿También se mete a investigar un poquito al respecto? Bueno, yo tengo una idea muy clara con respecto al hombre, ¿no? Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando tú te profundizas en el estudio de quién es Dios, estás profundizando también en quién es el hombre. Ajá. Y no es que yo no tenga, digamos, esta confianza total y absoluta en el estudio de la psique como ciencia, porque ahí habría muchas cosas que posiblemente cuestionar, ¿no? A partir de lo que el hombre sin Dios ha dicho. Y otra muy distinta, la que tiene que ver con la percepción que Dios tiene del hombre. Porque cuando tú analizas esa parte, te das cuenta que este ser hechos a imagen y semejanza de Dios nos permite realmente conocer un poco más acerca de nosotros mismos. Yo estudio la parte que tiene que ver con el hombre. En algún tiempo, en mis sermones, yo tenía una estructura de esta naturaleza, ahora ya la he simplificado. Pero yo tenía una pregunta que me hacía siempre en cada sermón. Nunca, por supuesto, la decía yo porque era parte de mi estructura, pero decía, ¿qué con el hombre? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el hombre, con su naturaleza? Y otra que era, ¿qué con el pensamiento de Dios? Entonces había esta conexión. Ver los dos lados de la moneda. Así es, porque la percepción del hombre con respecto a Dios, pues bueno, es muy variable, ¿no? Sí. Del hombre que no conoce a Dios. Sí. Del hombre que conoce a Dios, su tarea y su deber es conocerlo, ¿no? Por eso Pablo dice que él tiene todo eso por basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que hay que estudiar mucho la palabra de Dios para conocer al hombre, porque ahí nos refleja, ahí nos enseña quiénes somos. De repente dices, wow, fíjate que tengo un ejercicio que he estado desarrollando recientemente que tiene que ver con esto. Yo me hago una pregunta. ¿Cuáles son mis deficiencias de carácter? Y ayer acabo de anexar una más. A ver, ¿nos quiere compartir? Prefiero no compartirla ahora. No pero pasa nada.
habla acerca de una condición en donde ha habido algún tipo de descuido muy, muy particular, y por eso no quisiera ahondar en ello, pero es una deficiencia de carácter. Ok. Entonces, ¿dónde descubres eso, Guillermo? ¿Dónde descubres quién es el hombre? Cuando lo confrontas con la palabra de Dios. Cuando dices, ay, caray, ese se parece a mí. Sí. ¿No? Sí. Y muchas veces somos muy juiciosos, ¿no? En relación a los demás. Sí. Y nos fijamos la mirada y damos una serie de opiniones, pero no nos estamos viendo a nosotros. Cuando tú te ves en la palabra de Dios, estás conociendo quién es el hombre. Estás entrando a la psique del hombre, ¿no? A su naturaleza. Precisamente. Fíjate que ahorita que comencé a leer nuevamente la Biblia, de principio a fin este año, y voy pasando por el Antiguo Testamento, y veo cada barbaridad que hacen. Y justamente es lo que me llama la atención. Estamos hablando de cosas que sucedieron hace miles de años y es la misma condición humana. O sea, digo, esa actitud la he visto yo en mí, o la he visto en un vecino, o la he visto en... O sea, seguimos siendo los mismos desde hace miles de años hasta la actualidad. Y eso me sorprende un montón. O sea, me sorprende y me da risa y al mismo tiempo digo, wow, o sea, no vamos a cambiar hasta que Jesús vuelva porque pues así estamos hechos, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, si lo buscamos, podemos trabajar en esas cosas. Pero quisiera solo cerrar esta idea, Guillermo, perdón, sí. Mira, ¿cómo es que nosotros estamos conformándonos al carácter de Cristo? Es decir, la meta del cristiano debe ser semejante a Cristo, ¿no? Lo que dice Romanos capítulo 8. Dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta que Dios tiene para ti, que tiene para mí, que tiene para quienes nos están escuchando. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo confrontas esta situación de tu deficiencia de carácter con la figura de Cristo? Claro. O sea, tú te ves en Cristo y dices, no, esto no es lo que Cristo haría, no es lo que Cristo es. Sí. Y ese es nuestro referente. Y podemos conocer quién es el hombre en función de la perfección de Jesucristo. Claro. No hay otra manera y por eso es que es tan importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, que nosotros tratemos de profundizar en el conocimiento de quién es Él y qué quiere de nosotros Claro. y vayamos descubriéndonos, ¿no? Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Claro. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, tengo que trasladarme, tengo que ponerme en esa posición para saber exactamente quién soy. Siempre teniendo como referencia a Jesús, ¿no? Claro. Ese es nuestro punto de... Claro, claro. Pero ¿sabes por qué te preguntaba lo del estudio de la psique? Porque ese sentimiento que me comentas de decir, claro que me esfuerzo y hago lo mejor que puedo, pero aún así hay cierto sentimiento de culpabilidad porque siento que podría estar haciendo más o que pude haber hecho más, veo que es una condición humana repetitiva. Quizá no en todos, pero sí es algo que veo continuamente. El hecho de decir no es suficiente, o no he sido suficiente, o no ha sido suficiente lo que he hecho. Y mi pregunta va un poquito por ahí. ¿Cómo visualizas? ¿Crees que cuando lleguemos delante de Dios, Él nos va a decir, sí, mano, la verdad, pudiste haber hecho más? O a lo mejor Él no se fija en eso. O sea, ¿cómo conciliamos estas partes? A lo mejor un poquito entre el contentamiento, porque también la Biblia habla acerca del contentamiento, versus saber que a lo mejor todavía podríamos hacer más. Yo tengo algo muy claro, Guillermo, muy claro. Yo lo único que quiero escuchar de mi Señor es, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Seguramente habrá muchas cosas que no alcanzaré a hacer. Faltas, fallas, oportunidades que dejé ir, personas a las que no les prediqué. Pero el Señor no me va a evaluar nada más que por la fidelidad que yo haya tenido con Él en lo poco. Entendiendo que soy imperfecto y entendiendo que muchas cosas que el Señor sigue trabajando en mi vida, pero el parámetro, vamos a decirlo así, el punto de acceso a la presencia del Señor es que yo respondí a la fidelidad en lo poco. A lo mejor me faltó mucho, pero en lo poco fui fiel y ese es el anhelo de mi corazón. Por eso una de las respuestas que te doy, ese es el tema de la fidelidad. Okay. No. Esa sería mi respuesta. Yo sé que el Señor pues va a darnos a cada uno según lo que corresponda, ¿no? Pero yo estoy seguro de que lo más importante
en nuestra vida es ser fieles al Señor. Ok. Sea lo poquito, ¿no? Claro, claro. Pues me gusta mucho. Muchas gracias por compartir eso. Oye, también tengo una pregunta más. Fíjate que cuando yo me vine a vivir para acá, muchas personas precisamente en mi iglesia me decían, híjole, no, pues vas para allá, que es casi casi Boca de Lobos, Sodoma y Gomorra, pues un lugar con mucha... Estoy de acuerdo que hay mucha necesidad espiritual, pero la gente de allá de Morelia, donde yo soy, lo visualizaban como que pues, era un lugar de perdición. Lo cierto es que nunca me ha tocado vivir ese Playa del Carmen así como un lugar de perdición. No sé si Dios me ha guardado, si me mantuve alejado, si me enfoqué en el trabajo. ¿Cuál es tu visión acerca de este destino? Yo lo veo como un lugar de mucha bendición. ¿Cómo lo has vivido tú con tu familia, con tu vida diferente que viviste cuando estuviste en Estados Unidos, Ciudad de México y ahora que estás acá? Mira, Guillermo, cuando nosotros iniciamos la obra aquí en este lugar, te digo que no conocíamos a nadie. Lo primero que empezamos a hacer mi esposa, mis hijos y yo, fue recorrer la Quinta Avenida. Todos los sábados llevábamos unas tarjetitas, textos bíblicos, que compartíamos con la gente. Con la gente, no con el turista, Con los locales. sino con los locales. Y pues esas eran tarjetitas que nosotros fabricábamos en México y al final la gente tenía como que un récord porque había numeración en las tarjetas. Y poco a poco nos fuimos enterando un poquito de cuál era la situación de Playa del Carmen desde la perspectiva de la Quinta Avenida, es decir, de todo lo que corre alrededor de un punto que en la ciudad tiene su atractivo, pero que también tiene, por supuesto, toda esa parte y esa connotación que tú mencionas. Entonces, yo no creo que Playa del Carmen sea una ciudad en donde existe una situación de falta de posibilidad del evangelio por cuestiones que tengan que ver con su estilo de vida, ¿no? El estilo de vida de esta ciudad puede ser uno muy diferente tratándose de la zona en la que estamos ahora al que se vive, por ejemplo, en Villas del Sol. Yo he tenido la experiencia de visitar varias colonias y lugares y me doy cuenta que esa percepción está presente, pero no es lo que mueve a Playa del Carmen, ¿no? Yo creo que a nivel exterior mucha gente ha de tener esta impresión. Ya va trabajando y con 17 años de estar acá, yo creo que hay otras necesidades más intensas. Sí es un tema, el tema de la perversidad, de la promiscuidad y demás, y de toda la perversión que gira alrededor de la ciudad. Pero hay necesidades mucho más profundas, diría yo, ¿no? Al final, independientemente de los aspectos morales a través de los cuales nosotros hagamos juicios con respecto a nuestra ciudad, hay una condición que es propia de esta y de Cancún y de Tulum y de cualquier lugar. Sí. Hay pecado. Sí. Y el pecado se manifiesta de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo lo abordamos nosotros? ¿Qué interés tenemos en esas personas que están en esa circunstancia de perversión? Pues yo creo que no hay otra medida y no hay otra forma de hacerlo que no sea, primero, orando por esta ciudad y segundo, yendo a donde esas personas están. Mi hija Dani y su esposo Néstor estuvieron en un ministerio que se llama Steiger, en Alemania, se capacitaron allá. Sí. Y ese ministerio particularmente atiende la necesidad de esos lugares en donde una persona de esa naturaleza, que está metida en las drogas, que está metida en las situaciones de pedastría y demás, sí, nunca va a acudir a una iglesia, porque se sabe culpable y además quizás se sienta juzgado. Sí. Entonces, hay que ir donde la gente está. Esto implica, por supuesto, un nivel de compromiso y también de maduración espiritual profundo, porque es meterte en un campo muy peligroso. Sí. Estás metiéndote en los terrenos del enemigo. Y el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Claro. Pero es solamente una situación que tiene que ver con el pecado. Y el pecado en sus diferentes formas está afectando la vida de la ciudad. Claro. Porque no nada más es eso. Yo diría, a ver, no hay pecado en un taxista que cobra 10,000 pesos por llevarte de un lugar a otro, que está literalmente robando. Sí, sí. ¿No? Sí, pero, ¿y qué le hace falta a ese taxista? Lo mismo que le hace falta
al que está metido en las drogas. Le hace falta el conocimiento de Cristo, el saber que Él es quien puede sacarlo de esa condición de pecado. Claro. Y que no haya arrepentimiento, por supuesto, eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar siempre, que haya conciencia del arrepentimiento. Sí. Porque si no, no hay avance, ¿no? Claro. Y para las personas que nos escuchan, que a lo mejor no acuden a la iglesia y a lo mejor un poquito del lenguaje que estamos utilizando, me imagino que es difícil decir, sí, soy pecador, o escuchar la palabra pecado y a lo mejor no tener connotaciones con sus trasfondos que a lo mejor se acuerdan cuando eran chiquitos y por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cuál sería otra palabra para que ellos pudieran identificar el pecado en su vida cotidiana? Se los digo a mis alumnos. Les digo, no crean que les estoy hablando del evangelio, pero si ustedes pierden el foco, están pecando. Pecar significa errar el blanco. ¿Cómo podemos decirle a nuestros amigos que nos escuchan qué es el pecado? Estás errando el blanco. Es decir, esta palabra se usaba con los arqueros griegos y romanos que tenían la diana, y cuando la flecha salía de la diana decían, pecaste, es decir, erraste el blanco. Pues no, nada más hay que revisar tu vida, ¿no? Date cuenta de tus situaciones personales y date cuenta si estás dando en el blanco o estás errando continuamente. Estás pecando. Pero frente a esa circunstancia siempre está la posibilidad del arrepentimiento. Y lo voy a explicar también de una manera muy coloquial. Ciudad de México tiene el sistema de transporte colectivo metro. Cuando se inauguró la línea 9 del metro, yo tenía un compromiso que resolver y tenía que usar esa línea. Y entonces, por la prisa y porque ya se me hacía tarde, llegué a la estación y tan pronto vi que se acercó, estaba yo todavía atrás de los torniquetes, que se acercaba uno de los trenes, pasé rapidísimo mi boleto, corrí y prácticamente bueno, con mis manos abrí las puertas para poder ingresar. Ya llegué, voy a poder llegar a mi cita. Entonces iba yo en este tren y resulta que después de 2 estaciones me doy cuenta que voy en la dirección equivocada. Sí pasa. ¿Qué haces, amigo que estás escuchando este podcast? Sabes que estás en la dirección equivocada, ¿sigues en esa dirección? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado te lleva a una sola dirección, la muerte eterna. ¿Te das cuenta de que eso está pasando? ¿Qué haces? Arrepiéntete, eso significa arrepentirse, cambiar de dirección. Me bajé en la siguiente estación, me crucé y tomé la dirección correcta. Por eso tenemos que tener claro, primero, si estamos nosotros enfocados o no estamos enfocados, si estamos cerrando o no estamos cerrando, y si estamos cerrando, y si nos damos cuenta que vamos en la dirección equivocada, que estamos pecando, pues hay que arrepentirnos. De una manera muy natural, pidiéndole a Jesucristo, que Él fue quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, quien derramó su sangre para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios, que nos perdone y cambiar de rumbo. Excelente. No es tan complicado, ¿verdad? No. Lo que Dios hizo conmigo, empezando con la plática de Vancouver, fue cambiar mi rumbo. Sí. Porque Él tiene nuestra vida en sus manos. Y Él puede y quiere cambiar la vida de quienes están escuchando y de quienes estamos acá. Él quiere y puede cambiar nuestra vida y nuestro destino. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿No? Excelente. Muy bien, pues me gusta mucho. Muchas gracias por eso, pastor. Y casi para terminar, ¿qué cosa hay en tu corazón recientemente? Algo que estés sintiendo muy, muy fuerte latir y que te gustaría compartir el día de hoy. Bueno, pues una de las cosas que hay muy profundas en mi corazón es el pensar en los cambios profundos. Empezamos hablando acerca de la fe y de cómo yo tenía una fe superficial. Y creo que hoy necesitamos cambios profundos. Si vemos la sociedad en la que nos movemos, con un nuevo orden mundial, con situaciones de manejos geopolíticos, de intereses, vemos que el mundo está cambiando. Pero necesitamos tener cambios profundos nosotros, porque si hablamos de la sociedad en la que nos movemos, si hablamos de compartir el evangelio, ¿por qué hay tantas cosas como las que platicamos hace un ratito de la promiscuidad y demás? Porque como cristianos, y esa es la parte que tiene que ver con la respuesta a la fe, no hemos hecho lo que nos corresponde. Necesitamos cambios profundos. Ser radicales. Radicales, justamente como se llama tu empresa, ¿no? Justo. Ser radicales, cambios profundos que nos permitan realmente
ser lo que Dios espera que nosotros seamos, conformarnos a esa imagen que hemos hablado, que es Jesucristo, y a partir de ahí, pues tener un reencuentro con el Señor y profundizar en nuestra relación con Él para que Él sea, en el marco de su voluntad, el que esté obrando en nuestra vida para transformarnos. Si no hay transformación, no hay evangelio. Claro. Y el mundo necesita una transformación. Playa del Carmen necesita transformación. Nosotros, empezando por nosotros, necesitamos experimentar cambios profundos. Estoy completamente de acuerdo. Y precisamente de ahí nació el nombre de la empresa. Viene de un hartazgo de la mediocridad, un hartazgo de la tibieza, de querer ser radical en todo lo que hagamos. El mundo a lo mejor le llama excelencia, nosotros le llamamos ser radical y ser extremo con la manera en la que vives y la manera en la que haces las cosas. Me gusta mucho, muchas gracias. Y bueno, para prácticamente terminar, ¿algún otro consejo que le darías a las personas que nos escuchan? Bueno, otra cosa que habría que estar revisando mucho es el tema de nuestra relación con Dios. Que sea una relación genuina, auténtica. ¿Cómo se da cuenta alguien que es genuino y que no solo está yendo el domingo a misa o a la iglesia? Porque la vida cristiana produce cambios. Porque tú no puedes ser la misma persona. Y yo por eso inicié hablando de esta experiencia, porque para mí la vida cristiana era una vida básicamente igual que la que yo tenía sin conocer a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, cuando tuve esa experiencia de ver que Él realmente tenía en mi vida en sus manos, pude darme cuenta que la vida cristiana es diferente. Entonces, creo que ese sentir de la profundidad con la que nosotros nos acercamos a Dios en nuestra relación con Él va provocando el cambio, porque no es automático. El ir a la iglesia cada 8 días no te hace un mejor cristiano. Claro. Es bueno y necesitamos hacerlo, pero no hace de nosotros mejores personas. Lo que hace de nosotros mejores personas es tener una relación auténtica, genuina, transparente, decir, Señor, este soy yo, con todas estas deficiencias. Sí. Y así es como Dios quiere que nosotros trabajemos y tratemos con Él, porque Él nos conoce, o sea, no podemos engañarlo. Claro. No podemos tener una cara de piedad y al final de cuentas ser lobos rapaces. No, Dios conoce nuestro corazón y por eso yo creo que una cosa que puede dejar también es esa reflexión, el revisar nuestra relación con Dios, hacer una relación auténtica, genuina, transparente, en donde nos presentamos, como dice ese canto hermoso, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. Así es como nosotros nos presentamos delante de Dios. Claro. ¿Y qué consejo le podrías dar a alguien que quiere conocer a Dios y que a lo mejor lee la Biblia y no la entiende, a lo mejor ora y siente que nadie lo está escuchando? ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, yo le daría lo que la palabra de Dios dice, Guillermo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, cree que Él existe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Si yo me acerco a Dios dudando que si existe o no existe, no, yo creo que Él existe por fe, porque lo he visto en mi vida, porque básicamente Él ha transformado mi corazón. Pero cuando alguien se está acercando a Dios, cuando alguien tiene dudas, cuando alguien todavía está en esta condición de incertidumbre, crea que Dios existe. Él galardona a los que le buscan. Y que le busque con corazón sincero. Y entonces va a haber una respuesta. Yo te voy a terminar diciendo esto, Guillermo. Mi papá era una persona que tenía una convicción muy profunda acerca de su fe. No compartía el evangelio. Es más, él se oponía a que yo fuera pastor en un principio. Pero mi papá empezó a hacer esto. Mi papá empezó a leer la Biblia todos los días. Empezó a buscar a Dios todos los días. Y Dios transformó su corazón. Porque dice la Biblia que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, si tú, amigo, que no has tenido una experiencia con Jesús, quieres conocerlo, búscalo con corazón sincero y lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Hablando de arte, Piet Mondrian decía que en sus obras neoplasticistas, en donde había verticales y horizontales, en una de esas, en ese cruce vertical con la horizontal, dice, ahí voy a encontrar a Dios. Yo no sé por qué pensaba eso, pero lo que sí te puedo decir es que si tú buscas a Dios con todo tu corazón, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que con esta frase es una perfecta frase para acabar el podcast del día de hoy.
muchísimas gracias por su participación y creo que hay muchas cosas más que podemos platicar, podemos programar una segunda parte, ¿qué le parece? Con mucho gusto, Guillermo, claro que sí. Entonces, pues si quieren escuchar más, si están aquí en Playa del Carmen, no duden en acercarse a la iglesia que se llama Vida en Armonía. ¿Dónde la pueden encontrar? Está allá en Avenida Xel-Há, en el fraccionamiento Playa del Sol, que es la entrada al Lago Guadalupana, ahí juntitito del Banco Azteca. Ahí estamos nosotros, a un ladito está el cajero y a veces la gente se equivoca y abre nuestra puerta. Bienvenidos. ¿Y tiene alguna red social donde lo puedan buscar? Sí, estamos en Facebook, básicamente, en Vida en Armonía. Si quieres luego te paso. Sí, ahí lo ponemos en la descripción. Y con mucho gusto ahí estamos. ¿Y alguna red personal, su Instagram maneja? No manejo Instagram. Bueno, en Vida en Armonía entonces, para que se acerquen si quieren escuchar más acerca del pastor y todo lo que tiene para compartir. No duden en suscribirse y nos vemos a la próxima. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, estuvo muy